Durante muchos años, GoPro no fue simplemente una cámara. Fue una idea cultural profundamente incrustada en cómo entendíamos el video, la aventura y hasta la identidad personal. Tener una GoPro no era solo poseer un dispositivo, era una declaración implícita de que tu vida merecía ser grabada desde dentro, desde la acción, desde el riesgo. La cámara no observaba la experiencia, la vivía contigo. Y eso es importante porque GoPro no conquistó el mercado gracias a una superioridad técnica aplastante desde el primer día. Lo hizo porque entendió algo que pocas empresas tecnológicas comprenden bien, que la gente no compra especificaciones, compra significado. GoPro vendía la sensación de estar ahí, de revivir el momento, de compartirlo con otros desde un punto de vista que antes estaba reservado para atletas profesionales o equipos de producción complejos. Pero hoy, más de 20 años después de su nacimiento, GoPro ya no ocupa ese lugar central en la conversación cultural. Sigue existiendo, sigue lanzando productos y sigue siendo reconocible, la verdad, pero ya no define el rumbo del video como antes. Y eso nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿GoPro cayó porque falló técnicamente o porque el mundo dejó atrás la razón misma por la que existía GoPro? GoPro nace en 2002 como una solución concreta a un problema concreto. Nick Woodman quería grabarse surfeando y no había ninguna cámara adecuada para hacerlo. Esa limitación técnica dio origen a un producto extremadamente enfocado. Pequeño, resistente, sencillo, sin pretensiones cinematográficas. Durante años, esa claridad fue su mayor fortaleza. El crecimiento inicial de GoPro fue orgánico y auténtico. No se apoyó en grandes campañas publicitarias tradicionales, sino en algo mucho más poderoso, el contenido generado por los propios usuarios. Cada video de surf, motocross o paracaidismo subido a YouTube era en la práctica un anuncio gratuito. GoPro entendió antes que muchos que el marketing moderno no consistía en interrumpir, sino en ser compartido. Cuando GoPro sale a bolsa en 2014, el mercado la trata como una empresa tecnológica de alto crecimiento, no como una marca de hardware especializada. Su valuación supera los $10 mil millones, una cifra que implícitamente asume expansión, diversificación y escalabilidad. El problema es que en la práctica GoPro seguía dependiendo casi exclusivamente de vender cámaras físicas en ciclos cada vez más cortos. Ese modelo es frágil incluso en las mejores condiciones. En un contexto donde los márgenes se reducen, la competencia indirecta crece y el ritmo de innovación se acelera, se vuelve directamente peligroso. GoPro intentó convertirse en una empresa de ecosistema, pero nunca logró que el software, los servicios o las suscripciones fueran el verdadero motor del negocio. El corazón seguía siendo el hardware y el hardware empezó a perder relevancia cultural. El ascenso de GoPro fue tan contundente que durante años parecía imposible imaginar un mundo sin ella. Apareció justo cuando el video online explotaba, cuando YouTube se convertía en una plataforma dominante y cuando las redes sociales empezaban a recompensar el movimiento, la inmediatez y la experiencia personal por encima de la producción pulida. GoPro cambió el lenguaje visual dominante. El punto de vista en primera persona dejó de ser una rareza técnica y se convirtió en un recurso narrativo masivo. La cámara ya no era un observador externo, era una extensión del cuerpo. Esa estética se volvió tan influyente que hoy nos resulta casi invisible, pero en su momento fue una ruptura total con la forma tradicional de grabar. Durante ese periodo, GoPro no tuvo competencia real. Las cámaras DSLR y mirrorless no podían cumplir esa función. Eran grandes, frágiles y costosas. Los smartphones todavía no tenían ni la calidad ni la estabilización necesarias para grabar acción de forma convincente. GoPro no solo dominaba su nicho, era el nicho. Y como suele ocurrir cuando una empresa domina demasiado bien un espacio, empezó a asumir que ese espacio siempre existiría en la misma forma.
Aquí es donde la historia se vuelve menos romántica y más incómoda, porque técnicamente GoPro nunca fue una mala cámara. De hecho, pues sigue siendo muy buena en lo que hace. El problema es que el contexto técnico cambió radicalmente y GoPro no logró mantener una ventaja clara donde más importaba. Desde el punto de vista del sensor, las GoPro siempre han estado limitadas por el tamaño físico. Sensores pequeños implican menor rango dinámico nativo, peor rendimiento en baja luz y una dependencia enorme del procesamiento digital. Durante años esto no fue un problema grave porque la competencia estaba igual o peor en muchos casos. Pero los smartphones comenzaron a compensar sus sensores pequeños con algo que GoPro nunca terminó de dominar: la fotografía y el video computacional. Hoy, un smartphone de gama alta combina múltiples exposiciones en tiempo real, estabilización basada en datos de giroscopios avanzados, reducción de ruido temporal, HDR dinámico por escena y procesamiento de color adaptativo. Todo eso ocurre de manera invisible para el usuario. El resultado no siempre es natural, pero sí es extremadamente efectivo para la mayoría de los escenarios. La estabilización es un buen ejemplo. GoPro ha sido líder durante años en estabilización electrónica, pero los smartphones modernos no solo estabilizan la imagen, reconstruyen el movimiento, analizan trayectorias, predicen desplazamientos y corrigen el encuadre de forma inteligente. En muchos casos, pues el video final de un teléfono es más estable, más legible y más agradable, la verdad, que el de una GoPro, especialmente para consumo en redes sociales. En términos de flujo de trabajo, la diferencia es todavía más brutal. Grabar con un GoPro implica un proceso adicional: montar la cámara, encenderla, configurarla, descargar el material, editarlo en otro dispositivo y recién entonces publicarlo finalmente. El smartphone elimina todos esos pasos y cuando el contenido se vuelve más inmediato, más casual y más efímero, esa fricción importa mucho más que un pequeño beneficio técnico. GoPro sigue ganando en resistencia física, en grabación bajo el agua, en montajes extremos y en POV real, por ejemplo. Pero fuera de esos escenarios, su ventaja técnica ya no es decisiva. Y una ventaja que solo importa en situaciones extremas no sostiene un mercado masivo. En el mundo del cine y la producción profesional, GoPro no desapareció, pero sí fue relegada a un rol muy específico. Hoy no se la elige por la calidad de imagen, sino por su capacidad de estar donde otras cámaras no pueden. Interiores de autos, planos de impacto, tomas de riesgo, cámaras ocultas o situaciones donde perder el equipo es una posibilidad real. En esos contextos, GoPro funciona casi como una cámara desechable, de alta calidad, podemos decir, ¿no? Es una herramienta, no una decisión estética. Nadie construye una película alrededor del look de una GoPro. Se la utiliza para resolver problemas técnicos concretos dentro de una narrativa mayor. Eso contrasta fuertemente con el discurso original de la marca, que sugería que GoPro era una nueva forma de hacer cine, una democratización del lenguaje visual. En la práctica, el cine absorbió a GoPro como un accesorio más, no como un cambio de paradigma duradero. La caída de GoPro no fue repentina ni espectacular. Fue lenta, progresiva y en muchos sentidos predecible. Intentaron diversificarse con drones y fracasaron. Intentaron construir un ecosistema de software sólido y nunca lograron que fuera indispensable. Lanzaron nuevos modelos con mejoras incrementales que no justificaban el upgrade para la mayoría de los usuarios existentes. Mientras tanto, el contenido cambió. Se volvió más vertical, más rápido, menos épico, menos aspiracional. La narrativa de aventura extrema dejó de ser el centro de la cultura visual dominante. Y GoPro siguió hablándole a un público que ya no crecía. No perdió porque hiciera malas cámaras. Perdió porque su propuesta de valor dejó de ser central en la vida de la mayoría de las personas y los usuarios. Entonces, ¿está muerta GoPro? No exactamente, pero tampoco está viva en el sentido en que lo estuvo alguna vez. Hoy es una empresa funcional con productos sólidos,
pero sin una narrativa cultural fuerte que la empuje hacia adelante. Su mayor problema no es técnico, es conceptual. GoPro nació para un mundo donde grabar acción extrema era aspiracional. Hoy vivimos en un mundo donde grabar lo cotidiano es suficiente y donde el dispositivo que siempre está contigo tiene una ventaja imposible de ignorar. GoPro todavía tiene un lugar, pero es un lugar pequeño, especializado, limitado, ya no define el lenguaje del video, ya no marca el ritmo. Y mientras no encuentre una nueva razón poderosa para existir más allá de hacer bien lo que siempre hizo, seguirá siendo eso, una gran cámara atrapada en una idea del pasado. Déjame un comentario abajo de alguna experiencia que hayas tenido con el GoPro y si crees que realmente sigue siendo relevante hoy en día. Hasta la próxima.